Y retomamos un poco acerca de lo que hemos estado aprendiendo. El Señor continuamente nos está haciendo un llamado, y es a arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y en este día no será la excepción, pero mi deseo, más allá de que sea una enseñanza bonita o que pueda ser mucha información, es que tú la practiques. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tal si oramos? Padre, en el nombre de Jesucristo, es atada en el nombre de Jesucristo toda distracción en el nombre de Jesús. Todo letargo es atado en el nombre de Jesucristo. Todo estupor es atado en el nombre de Jesucristo. Todo aquello, Señor, que viene a interrumpir, Señor, es atado. Te rechazamos en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y que tu palabra dé mucho fruto. Me abandono en tus manos, Señor, y te ruego, usa mis labios. No queremos escuchar palabras de hombre, queremos escuchar tu consejo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén. El pueblo del Señor dice amén. Muy bien. Bueno, pues hoy toca aprender acerca de la iglesia de Sardis. No sé si se pronuncia Sardis o Sardis o Sardis, ¿ok? Pero el punto es de que me entendiste, ¿está bien? Bueno, como las ocasiones anteriores, voy a comenzar con un breve recuento acerca de lo que sucedía en la ciudad y después te voy a hablar de la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Bueno, esta ciudad estaba ubicada a 48 kilómetros de la iglesia anterior que vimos, de Tiatira. Pero esta ciudad tenía un gran problema. Ellos pensaban que como ciudad nunca serían conquistados. ¿Por qué? Porque esa ciudad se ubica en un lugar muy alto y la parte más alta de la montaña para ellos era como si fuera una gran muralla. Y pensaron que no era necesario colocar una muralla ahí. Es decir, que rodearon toda la ciudad con muralla, excepto esa parte de la gran montaña. Sin embargo, en un momento existieron 3 reyes, llamémosles así, que llegaron y conquistaron esa ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad de Sardis se había confiado por lo que ellos pensaban, por lo que ellos hacían. Esta ciudad tenía ese gran problema militar, era completamente confiada de lo que ellos hacían. Sin embargo, aquí hay una enseñanza que te quiero dar antes de comenzar todo. Estamos hablando de que era una gran montaña, ¿verdad? Y que aún así el enemigo vino y conquistó. Y aquí hay algo interesante. Satanás siempre escalará por encima de toda confianza humana. Ellos confiaban en su gran montaña. Por tanto, tú y yo no tenemos que confiar en nada, en nadie. Aún dice la palabra del Señor: maldito aquel que confía en el hombre. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, yo te quiero pedir que no confíes, porque esta ciudad, el inicio de su gran derrota fue su confianza, primeramente, en sus gobernantes, segundo, en lo que ellos podían hacer. Y de eso trata esta carta. El Señor lo que les dijo en ese tiempo a la iglesia de Sardis es lo mismo que nos va a decir hoy a todos aquellos que se sienten muy seguros. Es decir, el Señor nos quiere sacar de la comodidad. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 1 al 6. Y la palabra nos enseña: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir,
porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay un detalle muy importante. Todos los mensajes que el Señor manda, que dice escribe al ángel, principalmente se refiere al responsable de esa iglesia. Pero hay un dato muy curioso. En la historia no hay ningún responsable que salga a la luz de la iglesia de Sardis. Y a mí me genera cierta inquietud. ¿Por qué? Porque es evidencia de que nadie destacaba. Mira, tú vas a una escuela y de repente, no, es que aquí está el niño más inteligente, ¿verdad? O el niño más latoso, o el más latoso o el más inteligente siempre destacan, ¿verdad? Espero que el tuyo sea el más inteligente. ¿O el más latoso? No. Por otra parte, cuando comenzamos a ver en esta iglesia, me llama la atención algo. O el pastor de esa iglesia se había hecho igual a la congregación, o la congregación se había hecho igual al pastor. Hoy vamos a descubrir cuál es la realidad. Sin embargo, al momento de ir encontrando en la historia, tanto en la palabra como en muchos lugares, encuentro que esa iglesia no precisamente caminaba en santidad, tampoco estaba alineada a la palabra. Es decir, que no habría diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, que el pastor perdió la dirección y comenzó a hacer todo lo que todos hacían. Sin embargo, cuando el Señor se presenta a la iglesia, Él se presenta como el Dios que tiene, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Y quiero que veamos qué significa esto. Los 7 espíritus de Dios se refiere a la naturaleza divina. El número 7 se refiere a eso, pero también se refiere a la plenitud, a la perfección. Y si tú y yo escarbamos, donde hay perfección y plenitud de Dios, todos los dones del Espíritu son manifestados. A eso se refiere. Los dones del Espíritu que se manifestaban dentro de esta iglesia son aquellos que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, verso 2. Dice: y sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, entendimiento, consejo y poder, el Espíritu de entendimiento y reverencia por el Señor. En otra versión nos habla de temor del Señor. ¿Qué significa esto? Estos dones eran manifestados por medio del Espíritu, pero también los dones del Espíritu necesitan tener un lugar donde operar. ¿Estás conmigo? Es decir, que la operación principal que tenía el Señor no era con la gente del mundo, no era con la gente de la ciudad, era con la gente de la iglesia en Sardis. Es decir, que ahí el Señor reposaba con sus dones, manifestando vivamente en operación tras operación. Pero también en la palabra nos muestra que Él es el que tiene las 7 estrellas. ¿Qué significa esto? Él tiene en su mano las 7 estrellas. Significa que aún todas las iglesias representadas por esas estrellas le pertenecen a Jesucristo. ¿Qué es esto? Muchas ocasiones pensamos que la iglesia es de fulano, que la iglesia es de sutano. No es cierto. La iglesia es de Jesucristo. Y si la iglesia verdaderamente le pertenece a Él, no puede tener ningún otro dueño. ¿Alguien dice amén a eso? Pero malamente, nosotros
actuamos como si la iglesia nos perteneciera. En vez de que comprendamos que nosotros somos su iglesia y somos sus siervos, pensamos que nosotros podemos hacer, decir, querer lo que querramos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que nosotros como su iglesia tenemos que pedirle dirección al Señor en todas nuestras decisiones, en todos nuestros planes. ¿Por qué? Por eso es la insistencia del libro de Apocalipsis, que nosotros, que todas las iglesias tengan una continua comunión con el Señor, pero no solo eso, sino que vez tras vez tras vez vengamos a arrepentimiento. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sin comunión y sin arrepentimiento no podremos escuchar la dirección que Dios tiene para nosotros. Y quiero poner algo muy fuerte aquí. La iglesia de Sardis no podía negar que en un momento ellos disfrutaron la guía y el poder de la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque en una de las cartas que da el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, les dice: por favor, esta carta que es escrita a ustedes, a la cual conocemos como Colosenses, hágansela llegar a los de Sardis. Y particularmente cuando le escribe a la iglesia de Colosas, el apóstol Pablo habla de el gran poder y la gran plenitud de Dios. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, verso 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué significa esto? La iglesia, al momento de recibir esta carta, al momento de ser instruida por el apóstol, ya no podía negar que la única manera de tomar decisiones era rindiéndose a Dios. ¿Alguien está conmigo? Lo siento muy callados. Pero yo veo algo que a mí me genera inquietud. Muchas veces dentro de la casa del Señor decimos: sí, yo lo voy a hacer. Y seguramente pasaba lo mismo en la iglesia de Sardis. Pero quiero que diga conmigo: las apariencias se engañan. Usted me puede tomar a mí el pelo, pero el Señor no. Pero también, algo muy importante, esta iglesia confiaba en sí misma. Confiaba en lo que hacía su ejército como ciudad, confiaba en todas aquellas cosas que podían ejercer. Es decir, que esta iglesia se sentía tan segura de que ni la congregación ni la ciudad serían conquistados, como hace rato te dije. Pero en un momento, Satanás aprovechó esa comodidad, esa confianza, y vino primero Alejandro Magno de Grecia, después Ciro de Persia y después el Imperio Romano, y aprovecharon la seguridad de ese pueblo y durante varias ocasiones los derrumbaron. ¿Gracias a qué? A que la iglesia había descuidado su relación con Dios. Y al momento de que hay un descuido, una deshonra a Dios, automáticamente cae la ciudad, cae la iglesia. Pero ahora veamos por otra parte. La ciudad no guardaba, no velaba. La gente de la iglesia aún no estaba alerta de lo que podía suceder. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que el enemigo vino y destruyó la ciudad. El enemigo vino y destruyó esa vida de apariencias. Y yo abro aquí un paréntesis. Prefiero, yo como persona, ser desnudado delante de Dios y que Él me enfrente a que he sido falso, a que he sido hipócrita, a que he sido una persona terrible, a que venga el enemigo y me desnude. No sé tú, pero yo prefiero la nalgada de Dios, que aunque el pueblo, aunque la gente se levante en contra de mi vida. ¿Hay alguien que prefiera eso también? Por otra parte, quiero que veas
también en la iglesia, en la casa del Señor, muchos piensan que sus acciones no tendrán consecuencias. Pero quiero decirte que Dios no puede ser burlado. En la iglesia de Sardis no había temor a Dios. Ellos en esa iglesia hacían lo que querían. Ellos como tal no tenían una autoridad, no les interesaba. Hacían lo que mejor les parecía. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia, los congregantes, presumían de santidad. ¿Has conocido alguno así? Realmente, por eso ahí viene la palabra. Tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Aquellas personas que presumen de su creencia en Dios, seguramente no conocen a Dios. Cuando alguien llega conmigo y me empieza a presumir su santidad, el Señor empieza a desnudar a la persona. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Mira, cuando el apóstol Juan escribe la carta a esta iglesia, la iglesia de Sardis era una iglesia muy rica, pero ya estaba completamente inundada de degeneración. Estaba completa sumergida en la depravación. Es decir, que la iglesia no se dio cuenta cuando el Espíritu Santo los dejó. Le pasó lo mismo que a Sansón. No se dio cuenta cuando el Señor lo abandonó. Es decir, que la ciudad tenía una gran religiosidad, pero no tenía una vida espiritual. ¿Por qué? Porque tanto los congregantes de la iglesia en Sardis como los habitantes de la ciudad de Sardis eran demasiado blandos, demasiado perezosos, y no se levantaban a buscar a Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Tanto la iglesia como la ciudad fueron completamente destruidos. Es decir, que podemos ver que esta iglesia nunca marcó la diferencia en nadie, en nada. Es decir, que podemos ver el cumplimiento de la palabra, lo que dice en Romanos: la paga del pecado es muerte. Es decir, que esa iglesia, al momento de estar hundida en el pecado, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Es decir, yo puedo ver que esta iglesia, y aún muchas personas, aún muchos lugares, son como una iglesia zombie. Mira el nuevo concepto, ¿verdad? Tú sabías de la iglesia avivada, ahora vas a aprender de la iglesia zombie. Es decir, que esta iglesia zombie estaba sometida en los deleites de la vida. Eran guiados y manipulados por todo lo que había en su entorno. Es decir, que esta iglesia, aquellos que decían yo soy hijo de Dios, simplemente seguían órdenes del reino de las tinieblas. ¿Y sabes qué fue lo que sucedió? Que al momento de obedecer lo que había en el mundo, lo que traía Satanás, ellos adquirieron nuevos hábitos. Y esos hábitos nuevos se transformaron en adicciones. Y esas adicciones provocaron que nunca más fueran libres. Es decir, que si tú aceptas algo en tu casa que es contrario a la palabra, nunca lo podrás sacar de tu casa. Veámoslo por otro canal. Ellos decían yo vivo, yo tengo a Cristo. Por otra parte pecaban. Es lo mismo que dijésemos hoy: por una parte aborrezco el pecado, pero por el otro lado digo guácala, qué rico. ¿Estás conmigo? Es decir, por un lado digo yo no quiero pecar, pero por el otro amo lo que me hace sentir el pecado. Y aquí se cumple lo que dice la palabra en el libro de Romanos también: hacemos lo que no queremos y lo que queremos no hacemos. Y yo quiero que mires desde una perspectiva diferente qué es el pecado. El pecado es la muerte de todo lo amable. Lo terrible del pecado puede hacer que las cosas más preciosas se conviertan en algo tremendamente espantoso.
Por medio de lo terrible del pecado, la aspiración a lo más alto puede ser transformada en un anhelo por poder. El deseo de servir puede ser transformado por una gran intoxicación de ambición. Pero también ese deseo de amor puede ser corrompido a ser degenerado en una terrible pasión. Es decir, que el pecado es el asesino de todas las cosas preciosas que hay en esta vida. Tú elige, ¿quieres caminar en esto o prefieres caminar conforme al Señor? ¿Qué significa esto? Solo por medio de la gracia de Dios podremos escapar de la muerte del pecado. Quiero recordarte, la gracia, sí, efectivamente es un regalo no merecido, pero la gracia es la manifestación de todo el poder de Dios en el hombre. Vuelvo a repetir, la gracia es la manifestación de todo el poder de Dios en el hombre. Por eso dice David, ¿qué es el hombre? Estás conmigo. Por otra parte, después de que el Señor exhorta de esta manera a través del pecado, el Señor le vuelve a hablar a la iglesia. Apocalipsis 3:2 les dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es decir, abramos bien grande los ojos. El Señor le está diciendo a una iglesia dormida que vigile en una ciudad perezosa. Le está diciendo, sé vigilante. ¿Por qué está alertando? El Señor sabe que venía caos y únicamente podemos detener el caos por medio de velar y orar. Mira, la palabra velar no significa pasar toda la noche con el ojo abierto como búho. Es estar orando constantemente, estar vigilando de las cosas que nos rodean, estar vigilando acerca de las cosas que siento en mi vida y entregárselas al Señor. Quiero que veamos, en la ciudad de Sardis, todos estaban bien ocupados, aumentando sus riquezas, disfrutando de la vida. Obviamente ellos se habían desconectado de velar y orar. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Salmos 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que si te estoy diciendo hace un momento que el Espíritu Santo había dejado la iglesia, aun cuando ellos se esforzaran, iba a venir destrucción. ¿Cuál es la única manera de poder tener protección, de poder tener el respaldo? Humillándonos constantemente al Señor, arrepintiéndonos constantemente al Señor, dándole su lugar solamente al Señor. Amén. Es decir, veámoslo por otra parte. Nosotros como hijos de Dios nos quejamos del gobierno de los políticos, lo mismo que pasaba en Sardis. Y en vez de buscar soluciones que vinieran de lo alto, la realidad es que nos hemos unido en el propio pecado de su corrupción. Y obviamente al unirnos a eso, nos desconectamos completamente de Dios. Y quiero decirte, Dios lo que quiere es una iglesia que arda en pasión, no una iglesia fría, no una iglesia tibia, una iglesia que arde en pasión. Es necesario que nos demos cuenta, el Señor está muy cerca. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 2 una vez más. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué significa esto? Le está dando una exhortación muy firme, muy dura a la iglesia. ¿Por qué? Porque aún dentro de la iglesia, las personas que se decían caminar en santidad, las personas que se decían amar a Dios, se habían desconectado.
ya no había gente consagrada, ya no había gente apartada para Dios. Mira, tienes que comprender algo, mi hermano. No significa de vengo, recibo a Cristo y se acabó. No, necesitamos consagrar nuestra vida al Señor. Necesitamos consagrar nuestra sexualidad, nuestras finanzas, nuestro matrimonio, nuestro trabajo. No se trata de que el domingo levanto mis manos y el lunes hago otra cosa con ellas, ¿verdad? Tenemos que vivir en integridad. Mira, a la iglesia de Éfeso, el Señor les dice: vuelvan a las primeras obras. Y el Señor les recomienda: vuelvan a su primer amor. Y a la iglesia de Sardis le dice esto, pero también le dice: arrepiéntete, iglesia. Mira lo que dice Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esto yo lo veo como una advertencia a cada uno de nosotros, como una oportunidad para aquellos que desean un cambio radical en su vida. Por lo menos yo no quiero continuar como hasta el día de hoy vivo. No sé tú, pero yo quiero avanzar al propósito eterno al cual el Señor me llamó. Yo deseo que ese también sea tu deseo. Pero hay algo importante. El Señor les dice: acuérdate de lo que has recibido y oído. Guarda lo que tienes y arrepiéntete. Guarda lo que tienes. Esto es una palabra extraordinaria. Cuando los apóstoles eran perseguidos para que dejaran de predicar a Jesucristo, ellos decían algo: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero el apóstol Juan era todavía más radical cuando hablaba. En Juan 1:14, esto es lo que el apóstol Juan le decía a la gente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también el apóstol exhortaba a la gente diciéndole en primera de Juan 1, del 1 al 3: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Malamente la iglesia de Sardis no guardó esto. No guardó testificar. No guardó mantenerse en santidad. No guardó reflejar al Padre. No guardó la encomienda de ir y hacer discípulos a las naciones. Es decir, que la iglesia de Sardis prefirió hacerse amigo del mundo y vivir en sus afanes. Por eso el Señor, a través de este mensaje, nos está diciendo: no caigas en el error. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia se acomoda, va a girar indiscutiblemente en la misma dirección que la sociedad. Una iglesia acomodada, le será imposible edificar la casa del Señor. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? De que las personas que están en la iglesia van a vivir de la misma manera que los mundanos. Van a buscar el mismo reconocimiento que los hijos del diablo. Pero aún algo peor, van a hacer alianzas como los hijos del diablo. ¿Y esto qué provoca? Que nos dividamos,
que murmuremos el uno contra el otro, que nos destruyamos, pero no solo eso, como todo comienza en el núcleo familiar, viene a la iglesia también la destrucción. Cuando el Señor está exhortando a la iglesia de Sardis, es porque la iglesia no había madurado en fe. Yo te pregunto, ¿tu fe es madura? Porque muchas veces aún una gripa te tira. Yo pregunto, ¿tu fe es madura, hermano? Esta iglesia no marcaba diferencia con el mundo, tal cual se veían iguales. ¿Por qué? Porque si no había unidad en la iglesia, era el reflejo de que en el núcleo familiar había división. ¿Cómo está tu casa? Si no queremos caer en los mismos detalles que vivió la iglesia de Sardis, tenemos que autoanalizarnos. Por otra parte, la iglesia de Sardis confiaba en sus propias capacidades, pensaba que podía hacer lo mejor, pero delante de los ojos del Señor, las mejores obras de Sardis eran incapaces y eran totalmente imperfectas. ¿Por qué? Porque habían descuidado lo más importante, su relación con Dios. Habían bajado la guardia delante de sus enemigos. Y estos errores, fíjate, no vinieron a causa de falsos profetas como en la iglesia anterior que estaba Jezabel. No vinieron con falsas doctrinas como la doctrina de Balaam, sino había sucedido todo esto porque la iglesia, hola, mírame, la iglesia había perdido su primer amor. Ya no había compromiso con la iglesia. La gente hacía lo que quería. ¿Y sabes qué es lo que veo? Esa iglesia simplemente buscaba a Dios por costumbre, como un ritual semanal, pero eso sí, tenían fachada de religiosos. Ellos decían amar a Dios, pero no evidenciaban realmente que lo amaban. ¿Por qué? Porque una iglesia que no busca mirarse en el espejo de Jesús, que es su palabra, nunca se dará cuenta cuando manchó sus vestiduras a causa de una vida doble. Quiero repetirte algo que a lo largo de este tiempo te he dicho. La iglesia solamente puede hacer algo efectivo si Cristo es el centro. Es decir, mis hermanos, que nosotros solamente debemos depender de Jesús. Esta iglesia de Sardis se desconectó y dependió de sí misma. Y cuando dependes de ti mismo, tu fe es escuálida. Ni siquiera escuálida, se fractura totalmente. Y si tú fracturaras algún miembro de tu cuerpo, no podrías apoyarlo. Es decir, que aun cuando tú oraras por lo más sencillo, no sucedería nada. Necesitamos recordar que el Señor nos llama a ser nosotros piedras vivas, sentadas en la piedra angular que es Jesucristo. Estar avivados en el fuego del Señor. Y cuando nos desenfocamos un poquito, estamos caminando rápidamente a una muerte espiritual. Y ahí se cumple lo que la palabra dice: parecerá que estás vivo, pero realmente estarás muerto. Y quiero que veamos algo, la gran importancia de la palabra. En la historia, en el libro de Éxodo nos cuenta cómo el Señor le enseñó al pueblo de Israel a vivir cada día. Ellos recibían y atesoraban lo que el Señor los daba. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que guardar la palabra, porque si no guardamos su palabra, nos volveremos sal sin sabor. Nos volveremos luminarias apagadas en medio de una gran obscuridad. Eso fue lo que le pasó a Sardis. Lamentablemente esta iglesia no se arrepintió y fue destruida desde sus cimientos. Por eso el Señor nos llama continuamente: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. ¿Por qué?
porque el arrepentimiento es la obra del Señor en tu vida. Genera un cambio drástico, cambia tu dirección totalmente. Por otro lado, el remordimiento. ¿Alguna vez has sentido remordimiento? ¿Qué es? Causa dolor, causa angustia, produce culpa y vergüenza, pero no genera un cambio real. Y por eso el Señor nos vuelve a decir: cambia. Mira lo que dice la palabra, Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Aquí el Señor vuelve a hablar a la iglesia. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira, el Señor nos está volviendo a decir: vela, búscame, vigila. No quiero sorprenderte con mi venida. Mira, lo que te voy a decir me genera por un lado temor, por el otro lado temblor y por otra parte coraje. Es una mezcla rara. Pero si tú te quedas, cuando venga el tiempo del rapto, el tiempo será muy difícil. Porque el Señor está diciendo: vela, no te quedes dormido, búscame, abre tus ojos, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. El Señor lo vuelve a anunciar en Apocalipsis: yo vendré pronto. Y el Señor está reprendiendo con este mensaje a la iglesia que está fría, a la iglesia que está afanada, a la iglesia que no tiene pasión por el Señor, a la iglesia que se desconecta y que se duerme. Sin embargo, a pesar de esto, el Señor ve a la iglesia y le hace 3 promesas. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, del 4 al 5 nos la muestra. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mira, aquí hay algo importante. El Señor está viendo que aún dentro de esa iglesia tan espantosa había uno que otro que lo amaba. Había uno que otro que deseaba conocer y abundar en el Señor. Pero ¿qué es esto? Esto nos muestra que en todas las iglesias siempre hay un remanente. No sé cuántos de la iglesia de Cristo vayan a quedarse en el tiempo de la tribulación. Pero hoy está haciendo una invitación a: despiértate tú que duermes, despiértate, arrepiéntete. Porque aun cuando muchas personas estén contrarios a la predicación de la palabra, el Señor hoy te está diciendo: vengo pronto, vigila. Vengo pronto, que no te agarre afanado. Vengo pronto, que no te agarre temeroso. Vengo pronto, para que no te quedes dormido cuando yo venga. Sin embargo, también el Señor con su dedo condena a la iglesia y le vuelve a decir lo que a las otras iglesias les dice: yo conozco tus obras y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Por qué sucedió esto? Porque Satanás busca a toda costa sacar la palabra de la iglesia. Satanás busca dar un mensaje motivador. Satanás busca dar lechita en vez de algo que te lleve a otro nivel. Satanás busca que por medio de una motivación tú te desconectes de Dios. Porque el propósito de Satanás es que la iglesia le dé la espalda al Señor. Y al momento de que una persona encendida en pasión por el Señor pierde ese amor, pierde ese primer amor, se va y divide. Por eso en la iglesia de Jesucristo podemos encontrar muchas denominaciones: los pentecostales,
los bautistas, los bla, bla, bla. La pregunta es, ¿Cristo vendrá solo por unos? Cristo solo viene por una iglesia, no viene por una denominación. A causa de que muchos perdieron su primer amor y acomodaron la escritura a su antojo, se desconectaron del Señor. Y aún hay muchas iglesias que tienen mucho movimiento, pero poco progreso espiritual. Muchos programas, pero poco poder. Sin embargo, en un momento, la iglesia de Sardis se dio cuenta de que estaba mal, de que estaba desconectada, y ellos buscaron hacer una reforma. Pero malamente esa reforma fue conforme a los pensamientos de los hombres. Y en ese tiempo fue cuando se levantó Lutero. Pero antes de llegar a eso, quiero hablarte de la recompensa que el Señor nos está hablando. Aquellos que perseveren. ¿Alguien aquí va a perseverar? ¿Alguien aquí va a vencer? Nos muestra la palabra que aquel que venciere, el Señor no borrará su nombre del libro de la vida. Pero si lo vemos al revés, significa que el nombre puede ser borrado. Acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 69, verso 28. Borra sus nombres del libro de la vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. A mí me da temor. Pero también, mis hermanos, dice: yo confesaré el nombre de mis hijos delante del Padre. En el libro de Lucas, capítulo 12, verso 8 nos lo muestra. Les aseguro que aquel que me reconozca públicamente, lo reconoceré en la presencia de los ángeles de Dios. Pero negaré delante de los ángeles a aquellos que me nieguen delante de la gente. Y aquí hay un punto. ¿De qué manera nosotros podemos confesar a Cristo? Indiscutiblemente haciendo la obra de evangelismo. Mira, tú tienes que acercarte con las personas y hablarles de Cristo. No importa si seas muy bueno con la palabra, con que les digas qué fue lo que hizo el Señor en ti, seguramente se darán cuenta que ellos también necesitan transformarse. Nunca pienses que tú sanas, que tú eres sabio, que tú te sabes las cosas. No, eso es demonio. Necesitas someterte al Señor. Porque al momento de que tú jalas a una persona de las tinieblas, lo colocas en la luz admirable, en ese momento le estás dando oportunidad de que entre a la vida eterna. ¿Y sabes cuál es la vida eterna? Dice la palabra: Señor, esta es la vida eterna, que conozcan a Dios y a Jesucristo. Es necesario que no guardes tus labios, que los abras, que publiques las buenas noticias de la palabra, las buenas noticias de salvación. En ese tiempo de la iglesia de Sardis, cuando te digo que hicieron una reforma, que lo hicieron todo mal, se levanta Martín Lutero con sus muchas tesis y comienza a mostrar que la iglesia romana estaba completamente errada. Comienza a mostrar evidencias de que solamente por medio de la fe el hombre puede ser salvo. Porque en la iglesia romana habían enseñado que por medio de indulgencias, es decir, doy una lana y tengo mi pase directo al Señor. Mira, tú puedes traer tus diezmos, pero no puedes comprar tu entrada al Señor. Es decir, aquí nos está reflejando algo muy importante. El único pastor de la iglesia de Jesucristo es el Espíritu Santo. Y el único fundamento de la iglesia de Jesucristo es la palabra de Dios. Y si nosotros nos centramos en esas dos, vamos a encontrar una verdad completamente abundante. Y es la siguiente: a causa de la gran depravación del hombre, Dios formó un Salvador y envió ese Salvador para que todo aquel que agarre al Salvador, crea en el Salvador le dará gracia, le dará vida, pagará por sus pecados, y ese Salvador se llama Cristo.
Pero al momento de que esa persona se rinde al Salvador, a causa de que Cristo muere por él, él recibe un gran regalo, que es la gracia. Aquel que es desgraciado, pero no voltees a ver a nadie, no lo quemes, no precisamente es porque no haya recibido a Cristo, muchas veces es porque lo rechazan. Es decir, mis hermanos, esa gracia abundante de la cual te estoy hablando es la que le da poder al hombre para desbaratar su antigua manera de vivir. Le guía al hombre para renunciar a su yo. Pero si el hombre recibe esto, que por sí mismo no puede hacer nada, recibe esto a un Salvador, recibe que la palabra es abundante, recibe que el Señor lo ama, automáticamente esa persona va a querer perseverar en Cristo. Y para ir terminando, muchos de nosotros hemos querido perseverar en Cristo, pero no hemos podido. ¿A causa de qué? De que hay muchas ataduras, de que hay muchas maldiciones que estamos acarreando, de que hay muchas falsas enseñanzas. Si tú vieras tu pasado y te compararas a la persona que eres tú, el Señor te ha traído poco a poco a cambiar tu vida, pero hay muchas cadenas que a lo mejor hoy te siguen arrastrando de atrás. Y la única elección, sí, escuchaste bien, la única, no hay dos, no hay tres, una. La única elección que tiene un hijo de Dios es arrepentimiento. Yo no sé, mi hermano, mi hermana, en qué es lo que tú confías, pero la iglesia de Sardis fue destruida por no confiar en Dios. La iglesia de Sardis fue 3 veces conquistada, hasta los cimientos destruidos, a causa de que confiaban en sí mismos, a causa de que bajaron la guardia. Cuando venía el enemigo decían: no pasa nada. No velaron, no oraron, fueron seducidos por el mundo, fueron perezosos. Pero no solo eso, sino que habían sacado a Dios de la casa del Señor. Yo no sé en qué parte del mensaje te hayas quedado, pero la única realidad es que hoy es tiempo de arrepentimiento. Hoy es el tiempo en el que el Señor te está diciendo: hijo mío, suelta tu pasado. Hija mía, tienes que voltearme a verme a mí, porque si no, indiscutiblemente te vas a perder, indiscutiblemente vas a perecer, porque el hombre por sí mismo nada puede hacer. Y esta tarde a mí me gustaría que juntos nos arrepintiéramos. No sé cuál sea tu historia, no sé cuáles son las cosas tan difíciles que vienes cargando, pero el Señor te está llamando a arrepentimiento. Y por un momento, si tú eres esa persona que quiere comenzar a confiar en el Señor, que quiere soltar su pasado, aún las enseñanzas del mundo, aún la confianza en el mundo, en los negocios, por un momento, ¿qué tal si hoy haces una decisión por Cristo y le dices: aquí estoy, Señor, me arrepiento, Señor, por pecar contra ti. Me arrepiento, Señor, porque he confiado en las cosas que yo puedo hacer. Me arrepiento, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque aún mi mente, Señor, está guiada por el mundo. Hoy me humillo delante de ti, Señor,